Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Muy cansados o no? ¿Con frío? Hace un poco de frío, ¿verdad? Pero estamos aquí reunidos para compartir la palabra, especialmente para estar en torno a la palabra. Yo me alegro de ver a todos mis hermanos aquí, pero especialmente me alegro de ver muchas caras jóvenes. Esa es una alegría para mí porque habla de que hay una generación de jóvenes. Un aplauso para los jóvenes. Que quiere estudiar la palabra, quiere conocer la palabra. Muchas veces nosotros enfocamos nuestros ministerios de jóvenes, nuestro trabajo en la entretención. ¿Se han fijado? En hacer cosas entretenidas y todo eso. Yo no sé si nosotros seremos precisamente entretenidos, pero lo que nosotros queremos es estudiar la palabra, ir a la Escritura y a través de la palabra, ¿no es cierto?, poder acercarnos a estos temas. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que está aquí, Dios en el control. A los que les gustan los juegos de video les encantó la portada, ¿no es cierto? Nintendo ahí, los que crecimos con Nintendo, espectacular. Y justamente viene por esta idea de quién está en el control. No sé si ustedes vieron la película Click. Amén, dijeron. Vimos la película Click, ¿no es cierto? Algunos de nosotros, y esta idea de poder controlar la vida, ponerle pausa, retroceso, adelantar, pasar más rápida la vida, de alguna manera tener el control de todo lo que vivimos. Y esa es verdad, la verdad es que muchas veces sería el anhelo de nuestro corazón, tener todas las cosas bajo nuestro control. Siempre quisiéramos tener todas las cosas, las variantes, las problemáticas bajo nuestro control. Ojalá nunca sufriéramos, ojalá nunca hubiera ningún problema en nuestra vida. Ojalá se lo pudiéramos ahorrar también a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Quisiéramos de alguna manera resguardar y cuidar de tal manera las cosas, de tener todas las variantes y todas las cosas en nuestras manos. Pero la verdad es que no podemos tener todo bajo nuestro control. Entonces allí viene la verdad de la Biblia respecto a la soberanía de Dios. Y hay una problemática hoy. Hoy hay un triste panorama al cual nos enfrentamos. Y ese panorama es el de que mencionaba Joshua, iglesias, ¿no es cierto?, predicadores que dicen, yo declaro, yo establezco, yo decreto. Lo confieso, lo declaro y lo recibo. Son cosas que al leer algunos documentos, al escuchar algunos videos, se repiten vez tras vez. La idea de tener el control, de controlar las cosas. Pero la verdad es que para mí sería muy fácil, como presbiteriano de una iglesia histórica, seria, que estudia la Biblia, ponerme en la vereda al frente y apuntar con el dedo y decir, esos son los malos y nosotros somos los buenos. Esos son los de la falsa doctrina, mientras nosotros somos los de la sana doctrina. Y a veces noto, porque uso Facebook, noto en Facebook, ¿no es cierto?, una tendencia de nosotros, algunos de ustedes, sí, los acuso, y quizás yo mismo me acuso, una especie de arrogancia espiritual. Pensar que porque somos cristianos de sana doctrina, reformados algunos de nosotros, somos mejores que el resto, somos superiores a los demás. Y esa es la verdad que es muy triste, porque significa que la palabra del Señor pareciera que está hablándole solamente al otro y no me está hablando a mí. Y es por eso que el triste panorama nos muestra también otro triste panorama, que es el de nuestra vereda. Y allí está la idea de tener el control. ¿Y cómo nosotros, reformados, cristianos históricos, cristianos serios, de sana doctrina, manifestamos nuestro deseo de control? Nosotros decimos, yo pago. No te preocupes, yo tengo dinero, yo pago, yo compro esto y compro lo otro. A través del dinero pretendemos controlar. No lo acepto cuando algo malo sucede en nuestra vida, cuando hay sufrimiento, no lo acepto. Yo lo haré. La idea de tener el control incluso sobre las cosas futuras. Vamos a hacer esto otro, como dice Santiago. Haremos esto, venderemos, y no nos acordamos nunca del Señor. Y allí entonces podríamos decir, lo pienso, lo preparo y lo hago. La idea de nosotros y entre nosotros de tener también el control. Controlar también las cosas y las circunstancias. Entonces, allí es donde viene el texto bíblico que yo les quiero proponer, que está en Romanos, capítulo 11, versículo del 33 al 36. La palabra del Señor dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Enséñanos, Señor, la verdad de tu palabra. La necesitamos, Señor, porque nosotros somos aquellos que muchas veces pretendemos y queremos tener el control de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Y muchas veces caemos en desesperación, en tristeza, en angustia, en depresión, porque no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. Señor nuestro, ayúdanos a reconocer tu gobierno soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Tu gobierno sobre las grandes cosas, como también sobre las pequeñas cosas. Señor, que reconozcamos que al decir que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, estamos diciendo también que Él domina y es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, guardemos las proporciones. Esto es sumamente importante. Aquí somos perros chicos hablando, ¿no es cierto?, con perros grandes. La idea de comparación. Muchas veces, cuando una persona se compara con otra, no se encuentra buena. Si nosotros nos comparamos con la vereda al frente, como yo decía recién, nos vamos a considerar buenos. Pero si nosotros nos comparamos con el parámetro que la Biblia nos establece, obviamente es diferente. Y quiero ir analizando el texto con ustedes, a ver si es que ustedes me acompañan. Hay dos palabras que quiero rescatar aquí. El primer versículo, el versículo 33 de la sección que elegimos, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, quiero rescatar la palabra sabiduría, y de la ciencia de Dios. Estos dos términos los quiero subrayar y destacar. Primero quiero hablar de conocimiento. El término en la Reina Valera dice ciencia de Dios. Pablo está exaltando el conocimiento de Dios. Está diciendo de alguna manera que el conocimiento de Dios es extraordinario, que nos supera, que nos sobrepasa. El conocimiento de Dios es un conocimiento diferente a cualquier conocimiento que nosotros conozcamos. ¿Cómo conoce Dios? Entonces nos preguntamos. Dios conoce infinitamente, como lo decía el pastor Caleb, sin limitaciones. El conocimiento de Dios es arquetípico. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento de Dios es un conocimiento original, es el origen de todo otro conocimiento, porque Dios no solamente conoce las cosas que Él creó, sino que conoce las cosas tal cual Él las pensó en su eterna idea. Ahora, el conocimiento de Dios también es inmediato, porque Dios no investiga las cosas para aprender, Dios las conoce porque Él las estableció. El conocimiento de Dios es completo, es absoluto. Dios no conoce solamente en apariencia, como conoce el ser humano. El hombre conoce a través de sus sentidos. Dios conoce las cosas como son en su misma esencia. El conocimiento de Dios es infinito. No tiene limitaciones, tiempo espaciales, ni de ningún tipo. Ninguna limitación que nosotros conozcamos tiene el conocimiento de Dios. Es decir, el conocimiento de Dios es un conocimiento extraordinario. Por eso, volviendo al texto, Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y Pablo está hablando aquí a los romanos respecto a una idea que no voy a tratar el día de hoy, porque nos puede producir polémica, sobre la elección. La elección de los creyentes, la elección del pueblo de Israel, cómo Dios ha elegido a los gentiles y de entre los gentiles también los ha escogido a ellos, a los romanos. Y en esta idea inmediatamente surge en la mente del hombre, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios escoge a algunos y no los escoge a todos? ¿Y por qué Dios está escogiendo o escogió al pueblo de Israel antiguamente? ¿Y por qué hoy está escogiendo de entre toda tribu, lengua y raza y nación a hombres y mujeres? Entonces allí viene la exclamación de Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios tiene un conocimiento que le hace tomar decisiones sabias. Y allí es donde viene la segunda palabra, sabiduría. ¿Cómo actúa Dios?
Este Dios que todo lo conoce infinitamente, perfectamente, originalmente, no investigando, no aprendiendo, no aumentando conocimiento, porque Dios conoce, Dios no aprende, porque es imposible que Él aumente su conocimiento, porque este conocimiento es perfecto, es infinito. Este Dios que todo lo conoce de manera perfecta, ¿cómo actúa entonces? Dios piensa y actúa con sabiduría, aplicando los mejores medios para los mejores fines. Dios tiene todo el abanico de posibilidades delante de Él y siempre toma la decisión más sabia. Como yo les decía recién, hablar de la elección es un tema polémico. Yo no voy a hablar justamente de la elección. Pero si en un tema que nos genera tanta polémica, que es tan debatido y ha sido debatido por los siglos, por diversos teólogos, como la elección, la predestinación, Pablo está diciendo que Dios actuó con sabiduría y que debemos entender que esa decisión Dios la tomó basada en su conocimiento infinito. Entonces, de allí derivamos que toda decisión que Dios hace, todo lo que Dios hace en el mundo, lo hace también de la misma manera, con sabiduría y con un conocimiento absoluto de todas las posibilidades. Avancemos un poco. Entonces decimos que el Dios soberano tiene un conocimiento ilimitado y perfecto que le hace decidir con absoluta sabiduría sobre todas las cosas que suceden en el mundo. Pero a nosotros, seres caídos, nos cuesta entender. Seamos sinceros, nosotros cuestionamos, peleamos con Dios como si esto fuera posible, como si fuera posible vencer a Dios. E incluso le desafiamos su soberanía con nuestro estilo de vida y nuestras decisiones, manifestando nuestra rebelión contra el Señor. Y el texto nos sigue diciendo, en esta exclamación doxológica de gloria, de alabanza de Pablo, frente a la idea de la elección, frente a esta decisión soberana y absoluta de Dios, que está desde el capítulo 8 en adelante hasta el capítulo 10, y el principio del capítulo 11, él dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y aquí habla de dos cosas, insondables juicios e inescrutables caminos. La palabra insondable también puede ser traducida como inexcudriñable. Me cuestan las palabras largas, siempre me han costado. Juicios. Y el juicio al que aquí se refiere es el juicio frente a los tribunales. Ahora, esto es interesante porque Pablo se asombra ante lo que Dios hace. Sus decisiones no son cuestionables. Él dice de alguna manera, los juicios del Señor no los podemos sondear. No hay manera en que podamos comprender lo que Dios tiene en mente cuando Él hace lo que Él decide. Pero sí sabemos algo, que el Dios que está tomando aquellas decisiones tiene un conocimiento infinito, mucho más grande que nuestro conocimiento, y su sabiduría sobrepasa todo lo que podamos entender. Por lo tanto, todo lo que Dios hace soberanamente está basado en su conocimiento, en su carácter, absolutamente perfecto. Por eso nosotros no nos podemos poner delante de Dios para sondear los juicios de Dios. ¿Qué tuvo Dios en mente al tomar todas las consideraciones? Es la idea de Dios como un juez que escucha a todas las personas que intervienen en un juicio. Los escucha a todos, conoce todas las cosas, mira las pruebas, escucha a los testigos, escucha al abogado defensor, al abogado acusador, al defensor, escucha todo el pleito y entonces se hace un juicio al respecto. Por eso el texto dice, Dios que tiene un conocimiento tremendo, maravilloso, insondable, profundo, Él toma las mejores decisiones posibles. Y un poco más, el texto avanza y nos dice que son inescrutables sus caminos. Este término, la idea de inescrutable, también se puede traducir como ininvestigables. Y la idea de caminos es ese camino por el cual Dios transita o camina. Por lo tanto, seguimos de aquí que no se puede seguir los caminos que Dios está tomando, porque ellos son insondables. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido comprender lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces pasan tragedias a nuestro alrededor? O quizás a ti mismo te han sucedido cosas muy difíciles. Y nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios ha permitido que esto suceda? Lo que el texto está diciendo, en una exclamación de gloria a Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios son inmensos.
Por lo tanto, no intentes tratar de descubrir los caminos que Dios está transitando, porque estos te sobrepasan. Volvemos a la idea que planteaba el pastor Caleb, esta idea del Dios infinito, del Dios que está más allá de lo que podemos comprender, del Dios que nos sobrepasa, del Dios que simplemente podemos conocer porque Él se ha querido autorrevelar en su palabra. De otra manera estaríamos perdidos, no podríamos conocerle. Como dice un teólogo del siglo XVI, no lo voy a mencionar para no causar polémica, de barba larga y tal. Bueno, ustedes lo conocen. Él decía que Dios nos balbucea, nos habla como niños, de manera que algo de Él podamos conocer y comprender. No podemos conocer y saber todas las cosas, pero sí hay un atributo de Dios que está revelado en la palabra. En la Biblia está revelado el hecho de que Dios es absolutamente soberano de todo lo que sucede. En la Biblia está revelado que la soberanía de Dios está basada en otro de sus atributos, el conocimiento absoluto, infinito y perfecto que Dios tiene. Y que este conocimiento le hace actuar de manera absolutamente sabia siempre. Nunca Dios se equivoca en sus acciones. Ahora, que tú y yo lo podamos comprender, que tú y yo lo podamos saber y de alguna manera investigar e ir detrás de las pisadas del Señor, imposible. Dios nos excede, Dios nos sobrepasa. Su conocimiento es absolutamente muchísimo más grande que el nuestro. Entonces allí se nos presentan estas cosas: enfermedades, problemas económicos, problemas de diverso tipo, desgracias, muertes, etc. Y ahí nos preguntamos nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando esto acontece? ¿Dónde está Dios cuando estas cosas malas nos están sucediendo? Y allí el texto sigue avanzando y nos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Citando libremente, ¿no es cierto?, más basado parece que en la Septuaginta, Pablo está citando el texto de Isaías en el capítulo 40 y 41, las ideas de ese capítulo. Y aquí hay una palabra en la que yo me quiero centrar, entendió. El texto dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Y la palabra entendió en este texto es la palabra conoció. Y es interesante porque todo lo anterior está hablando de un conocimiento, que es el conocimiento de Dios. Pero ahora está hablando del conocimiento del hombre. Dice, el conocimiento de Dios es profundo, es insondable, no lo podemos alcanzar, no podemos investigarlo, no podemos conocer las razones del Señor. Simplemente podemos alabarlo porque sabemos que todo lo que Él hace es sabio. Ahora, el conocimiento del hombre es un conocimiento limitado. ¿Quién conoció los caminos? ¿Quién conoció la mente del Señor? Y entonces aquí viene el conocimiento del hombre. ¿Cómo es el conocimiento tuyo y mi conocimiento? Nuestro conocimiento es aprendido. Todo lo que nosotros sabemos lo hemos aprendido. Alguien nos enseñó o usamos nuestras capacidades para conocer aprendiendo. Es derivado de la investigación, nos hacemos preguntas, investigamos. Hay diversos métodos a través de los cuales llegamos a aumentar en conocimiento. Pero siempre, a pesar de que podamos aumentar mucho en conocimiento, tu conocimiento y mi conocimiento es un conocimiento parcial. Nunca conocemos completamente, solo conocemos en parte. Por lo tanto, tenemos un conocimiento limitado. Miren entonces cómo se contrasta en esta idea el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. ¿Quién puede entender, quién puede conocer el conocimiento de Dios? Nuestro conocimiento es reducido, nuestro conocimiento es pequeño, mientras que el conocimiento de Dios nos excede, nos sobrepasa. Ahora, el texto sigue y dice, en esta idea de la soberanía de Dios, nos dice que porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y yo quiero centrarme en estas tres ideas. De Él, por Él y para Él. Primero el texto dice que por Él son todas las cosas. Aquí voy a hablar de tres preposiciones griegas. Así que los que quieran aprender preposiciones griegas pueden prestar atención. Ex. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra exégesis?
¿ya? Hay que hacer exégesis de la Biblia, dice algunos expertos, ¿no es cierto? Es la idea de tomar desde dentro y sacar hacia afuera. Tomar la verdad bíblica y extraerla, sacarla hacia afuera. Esta preposición es la idea de que el mundo fue creado desde Dios, desde Él. ¿Qué énfasis está poniendo este texto? La creación. Está diciendo, todas las cosas fueron creadas por Dios. Él es el dueño de todo. Por eso, Dios es soberano de todo. ¿Por qué Dios hace lo que Él hace? Porque Él es dueño y creador de todo cuanto existe. Es del todo lógico, es del todo coherente con la revelación bíblica la soberanía de Dios. Porque si Dios es dueño absoluto de todo y Él ha creado todo lo que existe, a Él le pertenece. Él puede hacer, por lo tanto, con la masa que Él ha creado, todo lo que Él desea, usando esa ilustración. Segunda preposición, día. Ustedes, no sé si todavía se ocupa el término diapositiva. No sé si... Cuando yo era más joven, habían unas maquinitas de transparencias, de diapositivas. No sé si se acuerdan. Eran unas láminas que uno las dibujaba o las imprimía en el computador. Era como, en mi tiempo era lo máximo, ¿ya? No existía el data, ni el proyector, ninguna de esas cosas. Y la idea de diapositiva era la idea que uno dibujaba y la luz pasaba a través de y proyectaba. Ese era el mecanismo que usaba ese aparato. Ahora, la preposición día significa justamente eso, por medio o a través de. Es decir, todas las cosas fueron creadas por Dios, pero todas las cosas también son por Dios. Todas las cosas que existen son por Dios, por medio de Él. Aquí el autor, Pablo, está poniendo el énfasis en la idea de sustentación. Dios es el sustentador de todo lo que existe. Dios no simplemente creó, le dio cuerda al mundo y lo dejó andar. Dios sostiene el mundo con la palabra de su potencia. Día a día, segundo a segundo, Dios está gobernando el mundo. Por lo tanto, esta idea es la idea de que todo existe por medio de Dios. Es la misma idea que estaba en el capítulo 17, que nos exponían recién de Hechos. En Dios nos movemos, en Dios vivimos y nos movemos. No porque seamos panteístas y pensemos que somos parte de Dios, sino que es porque el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero, sostiene y sustenta el mundo. Él es la fuente de la vida. Por eso decimos que no solamente Dios es soberano de su mundo y de su creación, porque Él es creador de ella, sino que además porque continuamente Dios le está dando existencia al mundo. Continuamente Dios está sosteniendo el mundo. Es decir, el mundo existe porque Dios le da existencia. Solo Dios existe por sí mismo. Solo Dios existe de manera independiente. Solo Dios tiene dentro de sus atributos esta cualidad maravillosa, existir por sí mismo. Todo lo demás existe de manera dependiente de Dios. Por eso Dios es soberano, porque todo depende de Él. Todo lo que existe, todo cuanto somos, depende de Dios. Por eso Dios es soberano de todo. El texto también dice eis, la última preposición. Es que esto es todo lo contrario a exégesis, ¿ya? Nosotros siempre ocupamos el chiste de cuando hay una mala exégesis, decimos hizo eisegesis. Es decir, le puso todo lo que él pensaba al texto bíblico, no leyó el texto, le puso todas sus ideas al texto. Eisegesis. Y aquí es la idea de hacia Él. El mundo fue creado por Dios, el mundo existe por medio de Dios, porque Dios lo sostiene y le da vida al mundo, y por eso Él es soberano del mundo, pero además todas las cosas existen para Dios. Todas las cosas existen orientadas hacia Dios, porque Él es el fin de toda la existencia. Todo lo que existe, existe para la gloria de Dios. Todo lo que existe, existe para exaltar al Dios que es el creador y el sustentador de todo. Dios es el dueño de todo. Todo encuentra en Dios, por lo tanto, su propósito de existencia. Y por eso Dios es soberano de todo. Dios tiene el derecho de ser soberano de todo, porque Él es creador, Él es sustentador de todo, y todas las cosas tienen ese propósito, porque Dios las creó con ese propósito, existir para Dios.
Entonces aquí vienen algunas preguntas para nosotros y para el mundo evangélico en general. Nos preguntamos entonces nosotros, ¿declarar? Todo existe por Él. ¿Decretar? ¿Poseer? ¿Controlar? Y aquí unos verbos que hablan justamente de esta idea que decía al principio. Pensar un poco en la vereda de al frente, pero también pensar en nuestra propia vereda. Nosotros también que decimos creer en la soberanía de Dios, que a veces predicamos la soberanía de Dios, que a veces podemos debatir en Facebook con alguien respecto a la soberanía de Dios, sin embargo estamos buscando poseer y controlar. Estamos diciendo mío, siendo que no es tuyo, sino que es del Señor. Estamos decidiendo y queriendo tener el control de todas las cosas, siendo que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. A través de Él o por medio de Él, ansiedad. ¿Somos ansiosos o no? Nos ponemos ansiosos muchas veces. Desesperación, control absoluto, arrebatarle al diablo, dicen otros. Si todo existe por Dios y por medio de Dios, no tenemos nada que quitarle al diablo, ni tampoco tenemos que nosotros vivir con ansiedad, desesperación o con un deseo de control. Queridos hermanos, cuando mi esposa estaba por dar a luz a las 38 semanas de embarazo, tuvo un desprendimiento de placenta. Yo estaba en reunión con los pastores en Viña, en la iglesia de Viña. Y me llama mi esposa, que hasta ese momento el embarazo había sido fenomenal, todo tranquilo. Habíamos tenido examen en la mañana con la matrona, todo bien, excelente. Le quedaba para rato. Tenía un fuerte dolor, estaba sangrando. Llegué a la casa, en un momento ya rompió la bolsa, voy a hacer el cuento corto. Imagínense, la cama quedó llena de sangre, mi esposa tuvimos que partir volando. Yo tiritaba. Mi fe falló en algún momento. Desesperado, ansioso, ¿qué va a suceder? De alguna manera queriendo apretar el acelerador más rápido para que todo funcionara. Y de pronto llego a la clínica, mi esposa entró antes que yo estacioné el auto, entré, todo fue rápido, llegó el médico tenía cara de funeral. Y hermanos, mucha ansiedad, mucha desesperación. Y en ese momento, cuando entró el médico, lo saludé y vi que la cara de él no era buena y el gesto que él me hizo no era bueno. Entonces hubo una sola idea que calmó mi corazón. Una sola idea que calmó mi corazón. Dios es soberano. Pero queridos hermanos, yo puedo contar triunfante que ahora anda mi hija, delante andaba ahí en mis brazos, caminando. Gracias al Señor por eso. Pero no todos podemos contar la misma historia. Y lo cuento ahora y lo hago aquí para hacer un contraste, para que ustedes no nos quedemos con estas ideas de testimonios triunfalistas. Todo fue bien, el Señor me bendijo, confié en su soberanía, nació mi hija y fuimos felices y comimos perdices. No siempre es así. Y cuento el testimonio de mi hermano Francisco, que está aquí, pastor también, que él tuvo otra circunstancia. Su hijo pequeño, Dieguito, falleció en el vientre de su madre. Pero él igualmente confió en la soberanía de Dios. Y esa misma verdad fue la que dio paz a su corazón. Lo cuento con confianza porque lo hemos conversado y sé de lo que estoy hablando. Esto calmó su corazón. Estas verdades que a veces parecen ser tan intelectuales, ¿verdad? Tan teológicas, tienen una experiencia absolutamente aplicable a la vida. Son verdades que transforman nuestra manera de ver el mundo y de vivir la vida. Por eso decimos que estas verdades que la Biblia nos está enseñando, de que todo existe por Él, para Él, por medio de Él y para Él, son verdades que deben transformar tu vida. Todo existe para Dios. Y ahí nos preguntamos, ¿qué buscamos? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Cuál es el anhelo más profundo de tu corazón? ¿Dónde está tu identidad? ¿En qué está tu identidad? ¿En tu profesión? ¿En tu cartón? ¿En los bienes que posees? ¿En la ropa que vistes? ¿En el último teléfono que tienes? ¿Dónde está tu identidad? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? La palabra del Señor dice que no solamente vivimos por Él, no solamente vivimos por medio de Él, sino que también todas las cosas son para Dios. Vivimos para Dios. Y por eso el texto termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Si Dios está en el control, si Dios hace todo con sabiduría, si Dios es dueño y sustentador de todo, solo nos queda vivir una vida postrada delante del Señor. Vivir una vida para su gloria. Advertencia. 2 advertencias. Cuídense de aquellos que pretenden tenerlo todo bajo su control, porque están buscando su propia gloria. Solo Dios tiene todo bajo control. Pero cuídense también de ser ustedes quienes quieran controlarlo todo, porque no le estarán entonces dando gloria al único que es digno de gloria, de honra y de alabanza. Hermanos, no olviden nunca esto. Dios está en el control de sus vidas. Dios está en el control de todo cuanto sucede. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala, Señor, a nuestras vidas con tu Santo Espíritu, para que nosotros, Señor, no solamente a través de esta verdad juzguemos, Señor, a los que están en la vereda de al frente, sino que también analicemos nuestra propia vida, cómo en nosotros hay ansiedad, cómo en nosotros hay desesperación muchas veces, cómo en nosotros hay un deseo de poseer cosas para tener una identidad, de querer controlar las cosas a través del dinero y a través de las posesiones materiales, Señor, porque no estamos confiando y descansando en que tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, esa, Señor, es nuestra esperanza en medio de este mundo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.